tardes, ¿cómo están todos ustedes? Buenas tardes, los saludamos el día de hoy en Protagonista de la Salud, viernes 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, día de informe de gobierno que acaba de terminar, día de mucha intensa actividad y mucho tráfico en todo Morelia. Morelia, que nos ve a través de grandatele.tv y por Canal 8 de Telecable. Protagonista de la Salud es un programa suyo, llámenos, participe con nosotros, 299-2913, 229-39-29-32, ahí se los ponen por ahí los teléfonos, por favor, para no equivocarme, no errarle, y ojalá se puedan comunicar con nosotros para que nos digan sus dudas. El día de hoy es un viernes de medicina legal. El tema de hoy es sobre la responsabilidad institucional hacia la violencia intrafamiliar, hacia la violencia de la mujer, hacia la violencia del niño. Creo que algunos hospitales públicos no cuentan con algún sistema de defensoría hacia la violencia, sobre todo hacia la mujer, pero tampoco lo hay hacia la familia, y el día de hoy veremos esa situación con nuestra abogada de cabecera, la licenciada Ángeles Tejeda. Bienvenida nuevamente, licenciada. Doctor, muy buenas tardes. Nuevamente agradeciendo la invitación de estar por aquí. Efectivamente, el día de hoy vamos con un tema, sobre todo, de información para toda la población. Y un tema que es muy común, diario lo vemos en diferentes formas. Ustedes como médicos, yo creo que están todavía más relacionados y tienen más contacto con las personas que pueden padecer violencia intrafamiliar o incluso cuestiones de violación, cuestiones sexuales. Y muchas veces aquí surge la duda, bueno, ¿y qué nos corresponde como médicos o como prestadores de servicios médicos realizar en esos casos? Entonces, invitamos nuevamente, como usted dice, a todos los que nos están viendo a que pregunten cualquier duda sobre lo que es violencia intrafamiliar, sobre lo que es violencia sexual, e incluso estamos hablando de cuestiones, violencia psicológica, y que de alguna manera las manifestaciones en el campo médico pues se dan desde que es psicológica, la cuestión física, porque ya hay un detrimento en la salud del paciente, y no se digan las cuestiones de violación sexual. Tuvimos la participación de psicología del Instituto de la Mujer Moreliana. Ellos tienen ahí un apartado de violencia familiar hacia la mujer, en el caso específico de ellos, hacia ese género. Pero en los hospitales públicos, creo, hasta donde yo sé, no hay una asesoría jurídica para que en el caso de que llegue una persona violentada, tanto física como mental como sexualmente, se le pueda ayudar en ese momento a responder sus preguntas o a imponer una demanda hacia el agresor, cosa que debería interesarnos porque se podría perder menos tiempo y convencer más a la afectada o afectado a colocar su querella. En ningún hospital de Morelia que yo sepa, y yo creo que en el interior del estado tampoco lo hay un bufete jurídico de abogados. Creo que eso haría falta en un hospital público, sea del sector salud, ISSSTE o IMSS. Y de hecho aquí lo importante es que conforme a la norma oficial mexicana de salud 190, que posteriormente se reforma, se actualiza y se conoce ya como la 046, se contempla en un momento dado la obligación de que en el hospital debe de haber un apoyo legal. Y tengo también entendido, no existe en ninguna de las instituciones del sector salud ese apoyo legal aquí en la ciudad capital. No quiero ahora pensar que al interior del estado, pues yo creo que de manera nula, no hay ese apoyo legal. Una cosa bien importante que es la situación de que la institución tiene que, o sea, su trabajo fundamental pues hacer una labor preventiva en primer lugar, porque la norma, en este caso la norma oficial, le detalla la obligación de trabajar de manera, la educación desde la perspectiva de género, sobre todo para prevenir, para informar. En este caso no solo a las mujeres, el otro grupo vulnerable que se contempla y se abarca dentro de esta norma son los niños y las niñas. Nosotros sabemos que de acuerdo a la Constitución, y además si lo conocemos el contenido, pues se ve, se escucha y además muy bonito.
nos habla de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero de alguna manera ya en la situación real, lo que conocemos cada uno de nosotros sabemos que esa igualdad aún no es posible. ¿Por qué? Porque culturalmente siempre se ha ubicado como al sector o al género masculino de manera superior al femenino. Y en muchas de las comunidades, sobre todo donde no se alcanza un grado de escolaridad máximo, ni hay información, sigue prevaleciendo esa violencia en contra del género femenino y de los grupos de niños y niñas. Entonces, van a dar incluso o van a buscar atención médica cuando ya presentan un problema del que ellos todavía no son conscientes. Pero el médico tampoco está especializado en el tema. Y nos dice precisamente en este caso la legislación que los médicos deben de estar sensibilizados, especializados y capacitados para atender este tipo de problemas. Y creo que no lo hay, no hay capacitación ni en la escuela de medicina, no hay ningún tipo, un tema relacionado de este sentido. Salimos al internado, al servicio social, sin conocimiento de lo que es la violencia intrafamiliar, no lo hay. Creo que en ninguna universidad pública, no sé si en UNAM lo tenga, alguna privada, pero creo que no lo hay. Entonces, así como hacen falta algunas actualizaciones académicas en otros temas, esto también creo que no lo hay. En hospitales públicos federales sí llega a haber un ministerio público. Estamos hablando del caso del Hospital General de México, el hospital del Centro Médico Siglo XXI, tiene un MP dentro del hospital y ahí se facilita toda la cobertura legal hacia el familiar y al paciente. En provincia, tengo entendido que Monterrey, Guadalajara lo puede tener, León lo tiene en el Hospital General Regional, en Michoacán no lo tenemos. Un MP en un hospital vendría a ser de gran ayuda, no solamente para evitarnos problemas a los médicos y enfermeras y el personal de salud, sino para ayudar y orientar a los familiares cuando se lleguen casos no nada más de violencia intrafamiliar, sino otras situaciones médico-legales, traumatismos, apuñalados, lesiones. Entonces, se debería contar con un espacio así. Hay espacios en algunos hospitales que ocupa el registro civil, pero no hay un MP. Sí. Entonces también sería importante contar con un MP móvil o dentro de un hospital para ayudar a todas esas necesidades, porque usted lo acaba de contemplar, la ley lo marca, lo refiere, y uno como médico está en cero en ese tema. Y algo que voy a señalar es que la omisión del médico de no aplicar esta norma le acarrea, nuevamente hablamos, responsabilidades civiles, penales y administrativas. ¿Qué norma es, licenciada? Si nos puede repetir. La norma, estamos hablando de la norma 046 de la Secretaría de Salud, y es la que da el criterio para atender a todas las víctimas que se vean involucradas violencia familiar y cuestión de violación sexual, porque ahí dan los criterios y además dice también de qué manera se tiene que atender, porque muchas veces ustedes el paciente llega y ustedes pueden advertir al hacer la revisión del paciente que hay datos de violencia familiar. Y aquí les dicen en la norma, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como médico? ¿Por qué? Porque en las comunidades, usted me corrige, doctor, generalmente es un médico o dos, eran muchos los que están a cargo de las clínicas. Y pasantes de medicina. Ni siquiera médicos titulados, pasantes, muchas veces. Y aquí incluso, ya ahora hemos visto que por las cuestiones de información llegan los pacientes, llegan con una urgencia médica y el médico de repente no sabe cómo tratarla, no sabe qué hacer. En el caso de la norma debemos hacer distinción de dos cosas: cuando hay violencia intrafamiliar y cuando ya llega un caso de violación, porque el caso de violación nos dice que es una urgencia médica y como tal se debe de tratar. Entonces, como tal debe de tratarse, y el primer médico de contacto no solamente debe de atender a la víctima, debe de dar aviso al Ministerio Público y debe de resguardar en un momento dado cualquier evidencia médico-legal que pueda ser útil para la denuncia del delito.
Y creo que en ese aspecto el médico no está capacitado. No. De hecho, tendría que haber un equipo especial para tener ese tipo de situaciones de violación. Llega la mujer, llega a urgencias y se le atiende como a cualquier otra persona, a cualquier otro enfermo. Y en el de la mujer, por ejemplo, hay un equipo de psicología que está en cada turno, no sé si en la noche lo haya, pero mañana y tarde, en urgencias, y son los que apoyan a un paciente en ese sentido. En otros hospitales no sé, no lo sé, lo desconozco, pero sí deberían fomentarse el uso del apoyo psicológico. El médico, lo reconocemos, lo reconozco, no estamos capacitados para solventar este tipo de situaciones de una mujer que fue violentada y violada sexualmente. Una vez más, ocuparíamos la ayuda de otro personal externo. O dentro del hospital, personal de psicología, no lo hay. Y esto también que me está diciendo de la violación a la norma, yo también las conocía. Sí. Entonces ya caemos todos en la responsabilidad. Exactamente, civil. Porque aquí muchas veces el primer médico de contacto no es el ginecólogo. Usted puede recibir en su área. Es un urgenciólogo, médico general el que recibe. En su área puede recibir, le puede tocar a la manera que toque una mujer que está siendo violentada. Y usted a lo mejor no está capacitado para detectar en un momento dado y decir, está siendo violentada, ¿qué tengo que hacer? La canalizo, hago expediente clínico, alguna nota, ustedes, hay un término médico, hacen una referencia a otra institución, pero el primer punto es que a lo mejor no hay ningún manual de procedimientos como lo indica la norma. Así es. Vamos a ir a una pequeña pausa, el tema es muy importante seguirlo abordando, así como también, no sé, si la mujer que es violada, lo primero que haga es ir al MP en lugar de ir a un hospital, y entonces tiene que haber médicos capacitados en el MP para solventar la situación. Un pausa y regresamos.
Regresamos a Protagonistas de la Salud. Hoy le damos la bienvenida a la bella Pau Verbón. Pau, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a Protagonistas de la Salud. Ya tenemos preguntas del público, adelante. Sí, Pau. claro, tenemos una, doctor, dice, en una violación en el hospital, ¿qué puede atenderse o primero es necesario que acuda al MP? Aquí es lo que platicamos hace rato. La mujer que es violada, ¿tiene que ir primero al MP o tiene que ir a un hospital? ¿El hospital le puede dar la cobertura necesaria o tiene que llegar primero al MP, donde habrá médicos, me imagino, de medicina legal, que atiendan a la enferma? ¿El procedimiento cuál es, licenciado? Bueno, sabemos que la mujer llega al hospital y tiene que contar con todos los medios para darle la ayuda, ¿no? Aquí es bien importante primero determinar las condiciones en que se da el ilícito. O sea, cómo fue, si la violación, el ataque sexual aparte, trae cuestiones de lesiones que puedan poner incluso en peligro la vida de la víctima, se debe de acudir al hospital. Eso no quiere decir que si ella se siente en condiciones y quiere acudir primeramente al Ministerio Público, también puede hacerlo. El Ministerio Público de alguna manera debe de tener médicos, en este caso, que deben de atenderla e incluso psicológicamente apoyarla para, en un momento dado, los médicos, recordemos que en la Procuraduría van encaminados a recabar las evidencias médico-legales, pero no a restablecer la salud de la víctima. Si la paciente, por cuestión de cercanía, por cuestión de que se sienta en condiciones, acude primeramente al Ministerio Público, ahí, si el Ministerio Público ve que está en condiciones, hará lo propio de tomarle su declaración, de mandarla con el médico porque hacen un examen médico ginecológico y de atenderla incluso psicológicamente. Pero si el Ministerio Público advierte que ella las condiciones que tiene son para atender primeramente, porque es una urgencia médica, y los médicos en una urgencia médica lo primero que tienen que hacer es atender la crisis e incluso dar atención posterior, deberá de acudir a la clínica que le quede más cercana, en el entendido que todas las clínicas tienen la obligación de atenderla, y si por azares del destino ella lo primero que le viene en la cabeza, yo voy con un médico porque es mi mayor malestar físico el que siento, en la clínica deberán de dar aviso al Ministerio Público. Es una cosa importante, tienen que darse aviso al MP cuando una paciente violada sexualmente acuda a hacer sus urgencias, tanto de hospitales públicos como también privados. Y ahí el trabajo social tendrá que estar atento en el público a hacer su labor, y el privado también. Yo creo que en los hospitales privados es un ente que no hemos tocado mucho, pero que también no son exentos de que puedan recibir ese tipo de pacientes. Y si la paciente está sangrando, porque la mayor parte de las urgencias por violación sexual son por sangrados transvaginales, por desgarros interiores, si esto no ocurre, la paciente podría ir al MP a poner su denuncia. Pero ¿qué hace también cuando la paciente es violada por el propio marido? Efectivamente. Es otro caso totalmente aparte. pero redunda en lo mismo, ¿no? No, pero además se da en un momento dado el delito de violación. Aquí es muy importante, sobre todo para información de todas las personas que nos están viendo, que recordemos que la violación no sucede generalmente más bien se da en el seno familiar o por alguien que tiene acceso a la víctima de manera continua. En otras ocasiones se da por individuos totalmente desconocidos que fortuitamente hacen el ataque sexual, pero ello no quiere decir que el delito no se configure muchas veces dentro de la misma familia. Entonces, si la mujer no hay voluntad en un momento dado de tener cópula con por ejemplo, en este caso, como si es el esposo, y el esposo muchas veces porque se tiene esa creencia de que, bueno, es mi esposa y yo puedo obligarla o puedo forzarla, está cometiendo también un delito. Y la mujer en esos casos, si las cosas sucedió nada más la cópula, sin haber lesiones visibles o lesiones que le pongan en peligro la vida, puede acudir en un momento dado al Ministerio Público. Aquí en Michoacán, bueno, hay una fiscalía especializada precisamente en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
Entonces buscará y ahí le van a dar apoyo psicológico y apoyo legal. Hay un formato que tienen que llenar todos los hospitales, el cual lo voy a mostrar aquí a la cámara. Ese formato tiene que ser llenado cada vez que una mujer llegue violentada sexualmente a un hospital. Trabajo social por lo regular se encarga de ese tipo de seguimiento. Psicología apoya a la persona en crisis, pero después se da aviso al MP bajo este formato y el MP llega 4, 5, 6 horas después. Cosa que se evitaría si tuviese el hospital un MP dentro del hospital. Cosa que esperemos que llegue a ocurrir pronto. No, y aquí lo importante es que este aviso en un momento dado, el médico sí lo haga de manera inmediata, lo realice, y que en todo caso sea el Ministerio Público, si por la tardía en que llegue en un momento dado el Ministerio Público pueda, porque muchas veces la violación, recordad, va acompañada pues de otra cuestión de lesiones graves que puede llegar incluso a perder la vida a la víctima. Pueden perder la vida, sí. Muchas veces llegan salvajemente golpeadas, con traumatismos craneoencefálicos importantes, con pérdida del conocimiento, y eso trae como consecuencia de la muerte. A veces después están operando el cerebro por hematomas, por sangrados, hemorragias internas cerebrales, que les cuestan la vida, o pierden la calidad de vida después de esto, porque no pueden hacer sus cosas como antes, quedan con secuelas importantes. Y de aquí la urgencia de que el médico, en un momento dando el aviso, para que él trate de no tener ninguna responsabilidad. Yo doy mi aviso al Ministerio Público, porque incluso en el formato se detalla el tipo de lesiones que van acompañadas pues con la violación en un momento dado. Entonces, y si por alguna razón el médico omite llenar esto, ¿qué ocurre? Incurre en una responsabilidad de entrada administrativa. Segunda, si con motivo del delito de violación acaece o que muera en un momento dado la víctima, pues también pudiera en un momento dado tener ahí una responsabilidad por responsabilidad profesional. Pues puede llegar a ser preso inclusive. Sí, porque aquí la situación es que si el médico está advirtiendo que hay hubo un abuso de carácter sexual y va acompañado de lesiones graves y no da aviso al Ministerio Público, pues de alguna manera se pudiera decir que está encubriendo el delito que se está, en este caso nos está ocupando. Pero aquí es importante a las mujeres que, bueno, esperemos no sea el caso, se vean involucradas o algún familiar que tenga conocimiento, es acudir. Lo primero es restablecer en la medida de lo posible la salud de la víctima. Ahora, recordemos que en un caso de violación se pueden acarrear otras consecuencias que el médico en un momento dado debe de detectar y decir qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque una violación puede acarrear desde la transmisión de una enfermedad sexual, un virus, un SIDA o lo que un virus. ¿Y qué ocurre cuando la mujer después queda embarazada? O hasta un embarazo. ¿Ella puede pedir su aborto en el hospital? Efectivamente, ya que una vez se ha confirmado, se ha en un momento dado abierto una carpeta de investigación o lo que conocemos todavía como una averiguación previa penal por el delito de violación, y que la mujer, por muy mala suerte, queda embarazada y dice la mujer, yo no quiero en un momento dado el embarazo, el Código Penal del Estado permite en un momento dado el aborto, lo que la norma maneja como aborto médico, el aborto clínico. ¿Eso está permitido de esa manera el aborto en Michoacán? Sí, cuando proviene precisamente de la violación. Y se comprueba y se hace meritorio de esto, no cualquiera, no todas las mujeres pueden llegar al hospital pidiendo un aborto argumentando violación hace 9 meses, ¿verdad? No, efectivamente que no. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente.
En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Este CRIP, que es el más equipado y moderno del país, proporcionará rehabilitación infantil a 1,000 niños y jóvenes con sus familias. Juntos, contribuimos a la recuperación y desarrollo de los niños con discapacidad. Ya está en marcha el módulo de expedición de licencias de conducir, ubicado en Boulevard García de León, esquina con Cerro Gordo, número 963, Colonia Nueva Chapultepec. Todo lo que necesitas para tramitar tu licencia en un solo lugar, incluidos los servicios de perito y médico de tránsito. Mayores informes 070 Tramita Fácil. www.radiotele.tv. Toda la programación, información, noticias, entretenimiento, música y mucho más te acompaña en todas partes a través de www.radiotele.tv. Conéctate con nosotros. Vive una experiencia única. Recorre Pátzcuaro Uruapan como parte de la Ruta Don Vasco. Conoce la vida y obra de este ilustre personaje del siglo XVI. Costos accesibles y diversión garantizada. Salidas desde Morelia. Informes 01800 5630 486. Michoacán, compromiso de todos. En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque, que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. ¿Sabes cómo protegerte y proteger a tu familia de la influenza? ¿Tienes dudas si vacunarte o no? ¿Cómo saber si tienes influenza? Llama al 01800 0044 800 o visita www.salud.gov.mx y encuentra todo sobre la influenza. Infórmate. El gobierno de Michoacán, a través de su Secretaría de Turismo, te invitan a vivir la experiencia más fascinante del mundo de la tortuga marina. Millones de tortugas arriban a las playas michoacanas durante la temporada de noviembre a marzo. Vive esta maravilla natural en la costa michoacana. Compromiso de todos. Primer kermés anual, Casa Cuna Felicitas del Río AC. Porque su sonrisa bien vale el esfuerzo. 15 de febrero 2014. Lugar, Bosque Cuauhtémoc, Morelia. Agradecemos sus donativos a la cuenta Casa Cuna Felicitas del Río AC. Bancomer 044 66 1074 9. Mayor información 312-0878. Regresamos a protagonistas. Preguntas del público, Pau. Claro, doctor, ya tenemos nuevas preguntas. Dice, en caso de que un menor de edad llegue a un hospital golpeado y este no sea atendido, ¿a dónde puedo levantar la queja? La queja con respecto a la falta de atención, dependiendo de la clínica donde haya ido, recordemos, todas tienen un control, lo que le llaman un control interno, es decir, debe de haber en todo caso un módulo y si no una oficina alterna donde uno pueda levantar una queja en contra de los prestadores de servicios médicos. Aquí también sería en un momento dado importante, porque generalmente, por ejemplo, en el Seguro Social, cuando es negada la atención, el Seguro Social cuenta ya con un módulo de atención al derechohabiente, donde puede levantarse la queja. Si se le niega la atención de manera así expresa, de manera clara, si no te quiero atender, o se le hace algún pretexto, no puedo atenderte, clásico, porque no está el médico que le corresponde, porque ya se fue el de la guardia, porque no tenemos con qué. Entonces, incluso tiene el momento dado de acudir a recibir atención médica en el medio privado y de guardar lo que en un momento dado erogue con motivo de la atención para que conjuntamente con su queja o incluso acudiendo a un tribunal se le pueda hacer el pago de eso que le costó a él por haberle negado la atención, sobre todo cuando son cuestiones graves. La devolución del pago de los honorarios, tanto del hospital como médicos, ¿no?
Pero esto es en Seguro Social, en el ISSSTE y en Secretaría de Salud, ¿existe algo como eso? En el ISSSTE también recuerdo, no sé, a ciencia cierta si tengan ya un módulo de atención específica. Tener, sí. Pero de alguna manera tienen también su control, tienen, creo que se llama auditoría o de quejas, donde se puede uno presentar su queja si no me fue negada la atención. Nada más recordemos que en dependencias como del seguro y del ISSSTE se requiere pues en un momento la condición de ser derechohabiente. Si el paciente va en una urgencia franca, tiene que ser atendido en todo el hospital del sector público. De hecho, eso es lo que se pretende a partir de este año con una nueva reforma, el seguro universal, donde si seas derechohabiente del ISSSTE, del IMSS o del sector salud, te pueden atender por igual y quedarte en la institución que tú prefieras, que tú elijas. Es lo que se pretende hacer en el seguro de cobertura nacional, que se va a discutir a partir de septiembre de este año, esta nueva reforma en salud. Pero ahorita lo que tenemos es que si llegas con una urgencia calificada, eres derechohabiente del IMSS y vas te quedas más cerca del hospital civil, te tienen que atender la urgencia. Si no te atienden y te sacan porque no eres derechohabiente del IMSS, vete para tu hospital, ahí el personal está incurriendo en una falta médico-legal. No sé, y puede ser sancionado de acuerdo a las normas de responsabilidad médica y jurídica, ¿no? Y ahí entonces, y lo mismo, si eres derechohabiente del IMSS y no te atienden en el ISSSTE, aunque tengas una urgencia real, puedes también levantar tu queja. Siempre y cuando sea una urgencia real y calificada. Esto no estamos hablando de que me duele la cabeza y me queda cerca del seguro social y voy allá y no soy derechohabiente del seguro, pero pues quiero que me atiendan. Tampoco se trata de eso, es una urgencia real, una urgencia donde te pone el peligro de la vida del enfermo. Es una urgencia real, no los dolores de cabeza. Y eso también hay que decirlo porque mucha gente a veces puede tomarlo como que me tienen que atender porque en la tele vi que soy derechohabiente del ISSSTE, pero no, me queda muy lejos hasta Charo, me quedo aquí en Camelinas. No, lo siento, una urgencia real no se puede tratar en cualquier institución, pero no un dolor de cabeza, no situaciones que no son sentidas. Eso también hay que aclararlo también. Sí, y también es importante señalar con respecto a la persona que no dice dónde me quejo. Se trata de instituciones del sector salud estatal. Recordemos que también hay una Contraloría. Y no descartemos, está también una Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que será, yo creo, motivo en otro programa que platiquemos. ¿Hasta dónde puedo yo llegar ahí en lo que le llama CONAMED? Presentar una queja, qué puedo obtener, qué puedo pedir o en qué casos puedo acudir. Porque generalmente en el medio público la mayoría de las quejas es por la falta de atención oportuna, por la falta de un diagnóstico con certeza o de un tratamiento adecuado. Pero en el sector privado la mayoría de las quejas van encaminadas pues al resarcimiento de lo que el paciente gastó porque no me dieron la atención o porque no me sentí debidamente atendida en el sector público y me fui mejor al privado y es donde recibí la atención. Pero yo creo que eso sería cuestión de que lo platiquemos pues en otra instancia, en otro programa. ¿Preguntas, Pau? Sí, doctor, dice, si llega un hombre a un hospital que solo atienden a mujeres con una lesión, ¿a también se le puede atender en este hospital? En el caso de Morelia, en el Hospital de la Mujer, que es el único hospital de género que tenemos aquí, bueno, el infantil, pero el Hospital de la Mujer, si recibe a un hombre herido de bala, tiene que atenderse en ese momento en el hospital y después ser canalizado al hospital civil. Si no lo hiciera así, hay responsabilidad para el hospital por no atenderse. Es una urgencia también real, ¿no? Heridos de bala, apuñalados, con traumatismos importantes que no alcancen a llegar al hospital civil de Morelia, tienen que ser atendidos en el lugar donde se quede más cercano, y si cae al Hospital de la Mujer, tiene que ser atendido, pero no se puede quedar ahí. Bueno, a no ser que sea recomendado de la dirección del hospital, pero eso es otra cosa aparte. No, y vemos que no debiera de ser así. Incluso de esa manera también se puede hacer las denuncias correspondientes, porque se pierde en un momento dado a veces los elementos que tengan ustedes, tanto de horas hombre, infraestructura, por una recomendación que no debiera de existir. Sí, eso ocurre muy frecuentemente. Hay enfermos recomendados que llegan al Hospital de la Mujer siendo género masculino. Se dan en pocas ocasiones, pero lo hay. Y muchas veces esto ocurrió la administración pasada que encabezaba cierta doctora. Bueno, pregunta al público, doctor. Pau.
Aquí hay una que dice sobre los bebés, que dice, si llega un paciente y da a luz en un hospital, pero por el tiempo no pueden atenderla, ¿qué es lo que debo hacer o dónde debo poner mi queja? Por tiempo. Esto es un tema que ha tomado mucha relevancia últimamente. En Oaxaca ha ocurrido en varios estados de partos atendidos en el suelo. Por, no sé, aquí pudiéramos argumentar desconocimiento de los médicos tratantes. O la misma persona que no se fue al control prenatal a tiempo. Es que hay responsabilidad tanto de los médicos como de los pacientes, porque si no llevan control prenatal durante los 9 meses de embarazo y de repente salen con que no saben que está embarazada y fui al hospital rápidamente y no me quisieron atender, creo que hay responsabilidad de ambas partes. De ambas partes. Y se pudiera determinar nada más por la existencia de un expediente clínico. Así es. Si no lo hay, entonces todavía con mayor razón hay más responsabilidad del paciente, ¿no? Y son socorridas las imágenes de dando a luz al patio, en el jardín, de los hospitales, y eso cuesta los puestos de los administrativos del hospital en turno. Pero hasta dónde llega la responsabilidad también del paciente, ¿no? Que el paciente no se cuidó 9 meses, de la paciente, para llevar un control prenatal, y de repente ya va a la última hora que se la atienda, pues tiene que dar el camazo, decimos nosotros, ¿no? Donde ya no hay manera de que el producto del niño se pueda retener, tiene que salir. Pero específicamente esta pregunta, ¿me la puedes volver a repetir, Pau, por favor? Dice, si llega una paciente y da a luz dentro de un hospital, pero por el tiempo no la pueden atender, ¿qué es lo que debo hacer y dónde debo poner mi queja? Es que tiene que darse en el hospital. O sea, si da luz en un hospital es porque está dentro de un hospital. Ahora, por el tiempo que no se pudo atender, estaba muy bien en el hospital, no le pudieron atender, ¿la regresaron o cómo estuvo? Sí, es que la pregunta está un poquito ambigua, no está muy clara. Sí, no, sí, pues, di luz en el hospital y me regresaron porque no había tiempo. ¿Tiempo para quién? O estaba muy bien en el hospital y dije, váyase a caminar otro ratito, y en la caminada algo muy luz. Sí. Entonces son muchas cosas, son muchos factores que se tienen que evaluar en ese sentido, ¿no? Pero sí son muy socorridos por los medios de comunicación, ese tipo de noticias. Pero más que dar la noticia alarmista y amarillista de que dio luz en un hospital, en el piso de un hospital, o en el patio de un hospital, o en el jardín de un hospital, habría que buscar por qué se dio a luz en ese sentido. O sobre saturación de servicios hospitalarios, con médicos insuficientes, y material insuficiente, y equipo insuficiente, o un control prenatal deficiente, tanto de la paciente como de los medios de salud, que no permitieron evaluar la posibilidad de un parto cercano. Porque toda mujer sabe su fecha de parto, su fecha probable de parto, y no conocerla entonces implica un desconocimiento de allá del paciente hacia el médico. Entonces todo eso se engloba, ¿no? Más que la noticia amarillista de que se atendió en el jardín y esto le cuesta el puesto al director, pero esto va más allá de dar una noticia nada más a la ligera, licenciada. O sea, aquí lo importante, bueno, lo que usted dice, doctor, es llevar siempre de manera puntual su control prenatal. O sea, tienen las mujeres, todas las mujeres que estén en un momento dado en gestación, hay que acudir a su control prenatal para evitar en un momento dado este tipo de situaciones que se han dado últimamente. O a lo mejor se daban antes, pero no se documentaban. Nadie tiene celular con cámara, yo creo. Exactamente. Bueno, porque puedo pensar que siempre se han dado. Ajá. Pero es muy importante también, la pregunta efectivamente no nos arroja más datos como es la situación. Pero bueno, vamos a poner la regla genérica. Hay obligación de las instituciones de salud de atender, pero también hay obligación del paciente de atender en un momento dado todas las recomendaciones, todos los tratamientos que el médico indique. Por eso el factor nuevamente comunicación, paciente y médico, porque es mayormente ahí donde se rompe esa comunicación, y por no entender, por no preguntar, porque no me quedó muy claro, se llegan a esas situaciones. Y pudieran salvarse con el simple hecho de comunicarse, y como usted lo comentó en un programa anterior, y el médico destina unos minutos más con la paciente o el paciente para su tratamiento. Así es. Y tener los resultados óptimos, los que todo el mundo queremos, pues, para restablecer la salud del mismo. Así es. ¿Alguna otra pregunta, Pau? No, ahorita son todos los que tenemos por el momento. Bien, volviendo al tema del aborto y esto de la violación, entonces legalmente está permitido el aborto en Michoacán siempre y cuando se compruebe que la mujer haya sido violada. Para eso tiene que haber un expediente previo en el MP, un seguimiento del caso, ¿no? Efectivamente, doctor, generalmente en el caso de violación,
la mujer acude de manera inmediata, ya sea que acuda a la institución de salud, ya sea que acuda al Ministerio Público, dependiendo de las condiciones. Ella, el primer testimonio es el de la mujer. Y dadas las condiciones del delito, que es un delito de carácter sexual que generalmente se da en ausencia de testigos, el Ministerio Público tiene que recabar de manera inmediata la declaración. Pero el apoyo más importante que se tiene, y nuevamente la relación de lo que hay de derecho y de salud de médico, es que el médico haga la exploración y los estudios necesarios para determinar si existe o no una violación. Porque también hemos tenido casos o en asuntos donde pues la mujer argumenta que hay una violación cuando no la ha habido. Y no la ha habido, no existen los elementos en un momento dado que puedan presumir la responsabilidad de ese delito pues en alguna persona determinada. Pero ya habiendo habiéndose una averiguación previa penal donde existen todo este tipo de estudios, las diligencias que ya recabó el Ministerio Público, y ya existen los elementos en un momento dado del delito de violación, la mujer, incluso todos sabemos que en la cuestión del embarazo, entre más pronto, puede acudir a cualquier institución de salud y pedir un aborto, en este caso médico, clínico, para la interrupción del mismo y decir, bueno, yo no lo quiero porque proviene de esto. Okay. Y incluso hasta donde tenemos conocimiento, creo que no hay todavía como que el conocimiento, capacitación de los médicos en este aspecto. Falta mucho. Enseguida lo platicamos, damos una pausa y regresamos.
Regresamos a protagonistas de la salud, más situaciones con respecto al aborto. Tema muy controversial, tan controversial que en el estado de Jalisco se han caracterizado por su gran apego a ciertas cosas, finalmente la ultraderecha de algún partido político, ¿no? Pero allá cómo se aplica la legislación, porque no todos los estados aplican la misma, aunque sea alguna norma a nivel nacional, cada estado tiene sus propias leyes de manera individual. ¿Y qué ha ocurrido en Jalisco, licenciada? Cuéntenos. Efectivamente, doctor, en este caso que estamos hablando de la norma oficial mexicana, la 046, provocó en un momento dado incomodidad, provocó incluso una controversia que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque el gobierno de Jalisco argumentaba, entre otras cosas, que la norma, el cumplimiento de la norma provocaba que violentaran leyes en un momento dado del Estado. ¿Por qué? Porque en ese momento la Constitución Política del Estado de Jalisco señalaba en su artículo 4 que tenían obligación en un momento dado el Estado de salvaguardar la vida desde el momento de la concepción. Entonces, dado que la norma oficial en un momento dado indicaba incluso la obligación del médico, una situación bien importante de que cuando llegaba una mujer violentada sexualmente, el médico, después de informarle ampliamente, le debía de ofrecer lo que conocemos ahora como la píldora, le llaman píldora del día después o píldora poscoital, para que si en un momento dado quería tomarla, lo hiciera. Y entonces el gobierno de Jalisco decía, si a mí me obligas que mis médicos en un momento dado ofrezcan esa pastilla, pues están violentando lo que yo estoy diciendo en la Constitución. Y fue motivo de que los ministros en un momento dado debatieran sobre cómo era la aplicación de la norma oficial. A un punto importante que llegaron, es decir, dijeron, la norma oficial tiene como principio fundamental, en un momento dado, salvaguardar la salud. Es un derecho fundamental que todo ser humano tiene. Y no podemos hablar de derechos humanos fundamentales federales y derechos humanos en un momento dado estatales, porque eso incluso va contrario a la esencia del derecho. Es un derecho fundamental y en un momento dado incluso se llegó a argumentar las instituciones de salud de carácter estatal están vinculadas por un sistema nacional de salud y además reciben, creo que en convenios de coordinación, presupuesto federal también para subsistir. Entonces, como tal, debes de acatar en un momento dado la norma oficial. Y dos, llegó la discusión en un momento dado si esa pastilla del día después de alguna manera era abortiva o no. ¿Por qué? Porque la norma oficial dice que el médico la debe de ofrecer a la víctima desde el momento en que ella llega y de sucedido el evento hasta 120 horas después. Y aquí médicamente llegaba la discusión y decía, bueno, entonces, pero si ya está el embarazo, o sea, ya se puede considerar médicamente el embarazo hasta 120 horas después. O simplemente, otra de las discusiones es que es hasta que haya en un momento dado la inseminación. Y no se llegó a un acuerdo médico específico, pero se dijo, bueno, que dado que es la elección en un momento dado de la víctima, la obligación del médico es darle la información, no darle la pastilla, es informarla y que ella decida si la quiere tomar o no. Efectivamente. Entonces con eso como que se salvó esa controversia que se daba, porque finalmente es una decisión y creo que se entiende hasta términos médicos que el embarazo no puede suceder de manera inmediata. No. Puede estar en ese lapso de tiempo, ¿no? O lo quiero entenderme, doctor. 120 horas es lo que marca. Por eso esta píldora lo que hace es fomentar un sangrado importante, ¿no? Un ginecólogo experto lo podrá saber mejor, pues, pero si era, quizás también en ese momento de que si ofrezco una pastilla anticonceptiva, el médico también se enfrenta a sus propias creencias, ¿no? Y si el médico está científicamente fundamentado en saber que si puede implantarse un embarazo a las 120 horas, su deber científico, médico, es ofrecer la pastilla.
Pero también podemos caer en el caso de que el médico no crea en el aborto, no crea en que es necesario abortar aunque sea producto de una violación sexual, y entonces puede no ofrecerla, violentando la norma. Pero esto ocurrió en Jalisco, puede pasar en otros lados. ¿Hasta qué punto el médico puede tener esa libertad de decidir por sus creencias, por su fe, por sus ideas, sí, claro, de no ofrecer nada y no decir nada a la enferma en ese momento? Aquí es muy ¿Hay responsabilidad si no lo hace? Sí que hay responsabilidad, pero también es importante que la norma oficial está reconociendo lo que le llaman el derecho, la objeción de conciencia. Es decir, por eso piden que las instituciones de salud tengan médicos especializados en esta materia. Si yo, en este caso, fuera médico ginecólogo, como usted dice, tengo mis creencias, tengo mi criterio, yo no entraría en un momento dado a lo mejor en el grupo de los médicos que van a especializar para tal fin, porque mi creencia no me lo permite. Pero tampoco ha tomado cuidado las instituciones de salud de hacer esa separación para respetarle a los que tengan en su momento dado su creencia, como para los que no la tengan. Porque está, por ejemplo, el caso del Distrito Federal. Y se han dado casos en donde los médicos dicen, bueno, yo no estoy de acuerdo. Uh-huh. Entonces, ¿pero qué es lo que hacen en un momento dado? Bueno, vamos a separar el grupo de los médicos que su creencia permite aplicar la norma y los que no la permiten, porque yo les tengo que respetar en su momento dado sus creencias. ¿Y qué pasa en el DF? ¿En el DF está permitido legalmente todo tipo de aborto? Está permitido todo tipo. No únicamente la violación sexual, sino todo tipo. Yo no quiero embarazarme, me embaracé, quiero abortar. Y puede ir sin ningún problema. Sin ningún problema. Obviamente que se tienen que cumplir ciertos criterios médicos, porque el término del embarazo, por ejemplo, es fundamental, ¿no? En qué momento se aplica la interrupción. Ok. ¿Y en Michoacán cómo estamos en ese sentido? En Michoacán, recordemos, ya por lo menos hay una definición de lo que es violencia familiar, que no es lo mismo que violación sexual. Recordemos, en violencia intrafamiliar, si el médico detecta que hay signos de violencia familiar, deben de contar en un momento dado con la capacitación suficiente para también informar a la víctima y de invitarla a que realice en su momento las denuncias correspondientes. ¿Por qué? Porque la violencia familiar, salvo algunos casos, generalmente es a petición de la parte ofendida, que acuda a una autoridad y decir, me están violentando, me golpea constantemente mi esposo o hasta mi hijo, porque se da en personas de la tercera edad. Pero si no van ellos, no quieren hacerlo, definitivamente el médico no puede hacer más que platicar, darles grupo de apoyo, capacitarlos o tratar de hacer una labor preventiva. Y luego posteriormente que hay signos de violencia familiar, ya detecté la violencia familiar, trato de platicar contigo, de convencerte o de darte las opciones. La violación sexual, ahí sí es obligación del médico dar aviso al Ministerio Público y de hacer el manejo de la paciente, restablecer su salud, informarla sobre el manejo de la píldora anticonceptiva y de que si la paciente decide, me la quiero tomar, se la proporcionen. Y tercero, el aborto. Si deriva de una violación, se puede en un momento dado pedir la interrupción. El tema da para mucho más, necesitamos más tiempo definitivamente. Ahí ya terminamos, ya se acabó el programa. Muy rápido. Se fue rápido la hora. Esperemos que les haya gustado, amigos y amigas que nos ven por televisión y por internet. El tema da para más, esperemos que en los próximos días tengamos la posibilidad de reagendarlo ya con el tema específico de aborto y hagamos una mesa de discusión alrededor. Pau Fergón, muchas gracias por tu presencia. Nos vemos el próximo lunes en su programa Protagonistas de la Salud. Muchas gracias, licenciada, por estar aquí con nosotros como cada viernes. Le agradezco. Agradecemos. Gracias, doctor. Agradezco su asistencia. Nos vemos el próximo lunes. Tema obesidad, parte 2. Quedó por ahí pendiente alguna situación más con respecto a la obesidad. Veremos el de obesidad, parte 2, el próximo lunes. Gracias, muy buenas tardes, buen provecho. No, pues faltó. Sí.